Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. A partir del siglo XIX ocurre en la realidad la gran revolución para la salud humana en que todavía vivimos. Los hallazgos científicos que se han venido acumulando desde el siglo XVII y el arribo de la democracia a partir de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos generan un proceso de creación de instituciones públicas de salud sobre el eje de la universalización de derechos políticos que transforman la esperanza de vida y su calidad de forma gradual y sostenida. Los humanos nos hemos acostumbrado a la prevención por la higiene, al uso de vacunas contra las infecciones, a la penicilina y los antibióticos, y a medicamentos cada vez más potentes. Un fenómeno explosivo como la pandemia de la COVID-19 trajo vacunas apenas un año después de su irrupción y evitó la muerte de millones de personas. Pero todavía 5 generaciones atrás eran comunes pandemias devastadoras como la llamada gripe española al final de la Primera Guerra Mundial y se habían convertido en enfermedades endémicas, el paludismo o el cólera en las zonas tropicales del planeta. El salto de calidad es tan drástico que se suele olvidar la enorme incertidumbre que implicaba la vida en el pasado, cuando muchas madres fallecían en los partos, un alto porcentaje de menores no llegaba a los 5 años de vida e infecciones como la polio truncaban oportunidades de miles de personas, obligadas así a vivir en condiciones precarias y de dependencia. Aunque México no está en la primera ola de esa transformación, la ciencia médica se consolida lentamente, mientras las grandes instituciones de sanidad y salud emergerán con la revolución social de 1910, cuando el país profundiza su industrialización y su urbanización. Y un personaje que no va a la saga en cuanto a estos avances esenciales es la enfermera, profesión dominantemente femenina hasta finales del siglo XX y que constituye avanzada de las transformaciones en muchas regiones del país, donde la insuficiencia de médicos impedía atender poblaciones marginadas. Para Jalisco, un estado donde coexisten la segunda ciudad más poblada de México, con más de 10,000 localidades rurales, en regiones predominantemente accidentadas, con climas extremos y culturas tradicionales, también se debió tejer lentamente la extensión de los servicios de salud. No se ha ganado completamente esa lucha, pero incluso los jaliscienses más pobres viven hoy más y mejor que los ricos de hace 3 generaciones. Imposible hablar de avances sin esa figura femenina siempre vista como apoyo y empatía para los pacientes, sostiene el doctor por la Universidad de Guadalajara, Salvador Chávez Ramírez, un profundo conocedor de la historia de las instituciones médicas de esta región. Yo creo que la historia de la enfermería probablemente toda la vida ha sido parte de la historia de la medicina y que solamente tal vez a principios, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX realmente empieza a verse como una profesión, si bien ligada siempre al quehacer médico, de alguna manera también independiente en el sentido de la construcción de su propio conocimiento. Es decir, yo creo que igual que en el país y en prácticamente el mundo, a finales del siglo XIX y prácticamente en el caso de Jalisco, con la llegada de una serie de médicos formados en Europa, y me referiré particularmente al doctor Pablo Valdés, que de alguna manera fue quien trajo a Jalisco y a la Universidad de Guadalajara la enseñanza de la medicina, digamos, quirúrgica. Y hago esta referencia que la maestra, la doctora Lilia Oliver, hace en sus documentos de investigación histórica, porque es verdaderamente notable la necesidad del personal asistencial para las nuevas, digamos, técnicas quirúrgicas y sobre todo para la instrumentación de la atención del paciente, tanto dentro del quirófano como en la cama hospitalaria. Y yo ahí identifico el inicio de la construcción de la enfermería, particularmente en Jalisco, que obviamente hasta principios del siglo XX se da de manera formal a partir de la creación de algunas escuelas de enfermería. Es verdaderamente claro que a través de la historia, la enfermería pues inicia particularmente con el trabajo femenino, cuando en las órdenes religiosas, que es donde realmente tal vez uno puede identificar ese quehacer de enfermería, particularmente las órdenes religiosas que se dedicaban a la caridad y que atendían a los enfermos,
de alguna manera conformadas obviamente por el sector femenino, por las mujeres dedicadas a estas órdenes religiosas, y que de alguna manera ahí empieza a generarse digamos, esa construcción del quehacer específicamente de la atención al enfermo, y que obviamente era dado por estas mujeres. Después me parece que un tanto, y sobre todo a finales del siglo XIX, indudablemente que la profesión médica era predominantemente masculina, y que de alguna manera la asistencia al servicio médico era mucho mejor y mucho más, digamos, compatible con la dedicación del sector femenino, de la mujer, que de alguna manera era formada para asistir al médico, y que particularmente la atención, pues, y probablemente la dedicación, el propio espíritu de vocación y dedicación al personal enfermo era más notable y obviamente más identificable en el sexo femenino. De ahí, pues, yo creo que puede ser la explicación a que durante prácticamente toda la historia de la enfermería está sustentada en mujeres, y que realmente es hasta finales del siglo XX donde empieza de alguna manera a identificarse a los hombres, al personal masculino, dedicado también de alguna manera a los cuidados de enfermería y a la formación, obviamente, en esta área profesional. Hace 75 años llegó la primera generación de enfermeras reconocidas como profesión por el gobierno de Jalisco, pero la historia previa es también muy rica. La verdad, Agustín, yo identifico que el personal profesional de enfermería en Jalisco realmente inicia en 1925, cuando se funda la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara, y que de alguna manera es entonces que el gobierno del estado empieza a identificar al personal de enfermería como una profesión, digamos, formal, y aún todavía muy ligada al quehacer médico, sobre todo de los hospitales, particularmente el Hospital Civil de Belén. Pero realmente, pues, es a partir de 1925 y el inicio de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara, un poco después, en 1933, que se crea la Escuela de Enfermería del Ferrocarril, en el Hospital de Ferrocarril en Guadalajara, y en 1935 se crea la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, también ligada al personal, pues, que de alguna manera era reconocido como profesionales de la enfermería. Y yo creo que la necesidad, no solamente del ejercicio y obviamente de la atención hospitalaria, sino también el quehacer de la enfermería digamos, en la población abierta, como lo señalas, en las comunidades, incluso, digamos, rurales del estado de Jalisco, con la necesidad de atender los grandes programas de salud que a partir de los años 40 el gobierno federal inicia, como por ejemplo el Programa Nacional de Vacunación contra la Viruela, el programa de atención en un momento dado para los enfermos de paludismo, y obviamente detrás de ello todos los demás programas de vacunas. Hicieron necesario que empezaran de alguna manera a florecer las escuelas de enfermería. Y escuelas de enfermería que no solamente ya formaban personal para los hospitales, sino que también empezaron de alguna manera a extender sus programas de estudio y su formación para ir a esas comunidades rurales e insertarse en esos programas de atención, no solamente pues, de vacunación, sino también de las pequeñas clínicas que se empezaban a generar en algunas ciudades de desarrollo, particularmente como Ciudad Guzmán o como algunas ciudades de la región de los Altos de Jalisco. Entonces yo creo que realmente las primeras generaciones de enfermería en Jalisco inician a generarse a partir del año 1925, pero es hasta los años 40 cuando de alguna manera el gobierno del estado formaliza, digamos, el reconocimiento a esta profesión de enfermería. El médico subraya la gran transformación que se da, sobre todo a partir de los años 40, en la cual cientos de mujeres se incorporan para ser agentes de cambio. Habrá que identificar, junto con el desarrollo del personal de enfermería y la profesión de enfermería, la existencia de una gran cantidad de mujeres dedicadas a la atención de parto,
particularmente en las áreas rurales, y obviamente estas atenciones eran prácticamente a domicilio, digamos, en donde la mujer daba a luz en su propia casa y en donde eran ya identificadas desde los primeros años del siglo XX, mujeres que de alguna manera se dedicaban, digamos, además de las labores del hogar, muchas de ellas se dedicaban a esta profesión de parteras. Así inician las primeras escuelas, probablemente de enfermería y obstetricia, o de alguna manera el gobierno federal ve la necesidad de que estas mujeres que se dedicaban a la atención de parto, y probablemente por recomendaciones del sector médico, fuesen de alguna manera preparadas, sobre todo en aspectos de asepsia y antisepsia en el momento del parto, en identificar algunos problemas del recién nacido o de la parturienta, que fuese de alguna manera necesario llevarlas a la atención hospitalaria, pero también mucho tenía que ver, obviamente, la situación económica de las familias que de alguna forma no tenían probablemente los recursos económicos suficientes para trasladarse a una ciudad y ser atendidos a sus partos en los hospitales que solamente existían en la capital, como Guadalajara, o en algunas ciudades ya importantes como las que identificaba antes Ciudad Guzmán o probablemente Lagos de Moreno, y que de alguna forma pues eran donde realmente la atención médica podía brindarse a la parturienta. Entonces, pues a mí me parece que relacionándolo con la necesidad de la población, la profesión de enfermería de alguna manera inicia por esa necesidad social de que un personal que no fuese necesariamente un médico, que la mayoría estaban concentrados en las ciudades, pudiera atender y prestar estos servicios en poblaciones de menores posibilidades económicas y probablemente dispersas en el medio rural. Sobrevive de esa generación, con reconocimiento oficial, una ilustre enfermera que ya rebasa 75 años de ejercicio profesional y que será en las siguientes 2 emisiones de Territorio Reportaje el personaje protagonista, la maestra en salud pública Gloria Emilia Uriarte Rincón de Seimandi, nativa de un caserío de Mocorito, en Sinaloa, y formada completamente en las aulas de la Universidad de Guadalajara, ha llegado a 94 años de edad y narra las intensas peripecias de su vida tanto en la región rural donde nació como en la capital de Jalisco, donde asegura haber tenido el privilegio de relacionarse con algunas de las mayores eminencias médicas de la historia del estado, así como mujeres tan ilustres como la maestra Irene Robledo, cuyos restos hoy reposan en la rotonda de los jaliscienses ilustres del centro de Guadalajara. Será cuestión de perspectiva, pero muchas jóvenes de esta época no entenderán fácilmente por qué esta mujer representa también un papel pionero en la emancipación femenina, y es por eso que es útil escuchar de su propia boca su historia. Doña Gloria Emilia Uriarte Rincón de Seimandi admite que la infancia es el Edén hacia donde siempre se quiere regresar. En un caserío llamado El Guayabito, con un arroyo contiguo donde hacen frontera los municipios de Mocorito y Baridaguato, en Sinaloa, vio la luz en 1928, un año muy violento en las regiones rurales de México, pero de la que, curiosamente, en este rincón de Sinaloa no se tomó nota. No obstante, la muerte prematura de su madre le marcó el derrotero de su vida. Yo vine en el 1947 a Guadalajara. Yo viví toda mi infancia en el rancho. Posteriormente mi papá, como el rancho no había más que de tercer año, 3 años cursamos tercero, no había maestro. Entonces él dijo, ya es tiempo de que ustedes sigan estudiando. Nos llevó a Sinaloa porque él quedó viudo de mi mamá, que murió de parto en el rancho, y de ahí puedo decirle que empecé con la inquietud de estudiar enfermería, porque dije, hay que hacer algo para servir un día a la comunidad, al servicio. Entonces, ¿fue de su rancho a Culiacán o a qué ciudad de Sinaloa? No, de mi rancho mi papá nos llevó a San Blas, Sinaloa, porque él vivía allá, y allí cursamos un año con la madrastra. ¿San Blas es municipio? Sí, estuvimos en el colegio Álvaro Obregón, en el colegio. Perdone la duda, ¿qué región de Sinaloa es San Blas? San Blas queda al norte, cerca limita con Sonora, de Mochis. Ok. Sí. Uh-huh.
ahí está. Sinaloa. Ahí se fue usted a continuar la primaria. A continuar la primaria, ahí cursamos. Yo puedo en rato decir cursamos porque fuimos 2 hermanas que de alguna manera estudiamos juntas. Entonces, ahí cursé el 4º año de primaria. Pero, pues después mi papá decidió llevarnos a donde vivían los abuelitos, en Navojoa, Sonora. Y allá cursamos el 5º año de primaria. Una vez que terminamos el 5º año, bueno, aquí puedo decirle por qué vine a Guadalajara. Al terminar el 5º año, mi papá era bautista, su religión de él, toda la vida, la pareja, mi mamá y él fueron bautistas. Entonces él nos llevó a Navojoa con los abuelos, que también eran bautistas. Y ahí conoció un señor americano, el señor W. Reid, que dirigía aquí la Iglesia Bautista de Guadalajara. Y entonces él dijo, le dijo, ¿por qué estás sufriendo con tus hijas? En Guadalajara tenemos un internado bautista para hombres y para mujeres, porque éramos 3. Y entonces mi papá lo pensó y dijo, me las llevaré a Guadalajara a estudiar. Y así fue como llegamos al internado bautista, que estaba en Prisciliano Sánchez, lugar que después ocupó el Café Caliente, el restaurante El Café Caliente. En el centro, digamos, ya a estas alturas es el centro de Guadalajara. No, el Prisciliano Sánchez, acá por Libertad. Por la zona de Chapultepec. Sí. En el Guayabito, Gloria y sus hermanas crecieron aisladas y con salud, pero además la receta mexicana de la justicia revolucionaria les legó por un pariente que ayudó a que el rancho tuviera acceso a servicios de modernidad antes que el resto de la Sinaloa rural. Entonces vivimos allí en el rancho, pues vida de rancho. Éramos nada más 3 casas, era la pura familia. Mi abuelita, porque mi mamá ya no vivía, mi abuelito tampoco. Con mi abuelito, una tía, enfrente había otra casa de otro hermano de mi papá y al otro lado del río una hermana. Entonces eran 3 casas. Pues la vida que dedicamos en el rancho fue siempre lo de niños. No más que nosotras éramos las únicas mujeres. Entonces, pues teníamos que convivir con los primos, que los primos pues jugaban canicas, la onda, la baraja, el conquián y eso que le llamaban, y las canicas, la resortera, no para matar pájaros, para distraerse uno. Iba al campo a caminar a los lugares, montar a caballo. Cuando ya crecí, me gustó mucho el caballo. Yo siempre monté a caballo. Y allí en el rancho jugábamos también carreritas, íbamos a un arroyo, un río que nos quedaba cerca, un arroyo, un charco donde íbamos a nadar en aquel entonces. Y pues, ¿qué más podemos decir? La vida del campo, comiendo y cultivando la hierba, los frutos que se daban en el campo, porque no sufrimos nosotros problemas de hambre, de nada. Se cultivaba la tierra, se sembraba maíz, ajonjolí, garbanzo, pepino. Todo esto se cultivaba en el rancho. Las vacas ordeñábamos, leche, queso, requesón. Estaban bien nutridas. Muy bien nutridas, a Dios gracias. Y la naturaleza, supongo que en ese entonces era muy prístina, muy pura. El agua no estaba contaminada, por ejemplo. Nada. Que se iban a nadar. No. Tenemos actualmente en el rancho existe un arroyo. Ese arroyo divide el municipio de Mocorito con otro municipio que es Badiraguato. Entonces nosotros vivíamos acá, pues era el agua pura y teníamos noria. Nosotros teníamos noria, había que sacar el agua de la noria y cuando faltaba el agua, pues había que volver a escarbar o ir al arroyo, que nos gustaba mucho ir al arroyo, hacer pocitos y escarbar donde el agua salía limpia. Esa fue la vida muy sana, jugar
A la ulama también, porque los primos jugaban a ulama. Hacían sus rayas y entonces a verlos jugar la pelota. Todo eso se podía hacer en el rancho. Fue una vida muy sana, la vivimos muy contenta. Los primos eran muy alegres, eran muy de guitarra, de cantar, y todavía yo recuerdo mis canciones viejas de aquellos tiempos. ¿Y todos formaban una comunidad, digamos, de bautistas o había mezcla ahí? No, ya ve cómo es una región al norte del estado, no hay mucha religión católica. En el rancho lo que aprendían y que enseñaban las tías era el rosario y nada más, nada más. Entonces había más libertad para vestir, para todo, pero todo era estilos Sonora, para el norte. Las tortillas, por ejemplo, que se hace de maíz y todo, se prefería mucho la tortilla de harina también. Que es muy del norte, claro. Y se comía pues carne machaca, del ganado que se mataba en el rancho, el puerco con todos sus derivados, ¿verdad? Los años 30, usted me está platicando de los años 30, ¿verdad? Que es cuando usted fue niña. Son todavía una época muy convulsa en la historia de México, es época todavía de violencia, es una época en que el campo no era muy seguro, pero entonces ustedes vivían en una especie de lugar donde nadie los molestaba, eran como una especie de Edén. Sí, señor. Vivíamos, a mí ahora me tuve que volver a poner a estudiar yo cuando regresé a Guadalajara, porque en esa época fue la revolución, que fue esto, nosotros estábamos ajenos a todo. Acaba de pasar la guerra cristera, por ejemplo. Sí. Y en Durango había habido guerra cristera, tal vez a Sinaloa no llegó. Así pero es. Durango sí, y Nayarit. Entonces es lo que hicimos, lo que se hizo fue pues esperar y ahora tener que leer, por eso mi inquietud de estudiar tantas carreras en la universidad, porque ahí no vivíamos en el anonimato, es decir, pues en cuanto a religión, a todo. Pero tuvimos la dicha, como en 1935, 40, tener un tío, mi tío Manuel Morán, que vivía en Culiacán, que ya era la capital y ya estaba bien fundada y todo. En Culiacán mi tío tenía un puesto importante porque él fue militar y le dieron un puesto y aparte estudió leyes y eso para que fuera el presidente de la línea que iba a abrirse hacia el norte por el ferrocarril Sudpacífico. Pero también fue director de teléfonos, el Ericsson que había en aquel entonces, y él puso la línea. El Guayabito, nuestro rancho, fue el primero que tuvo teléfono en toda esa ranchería. Y entonces ya sí pudimos comunicarnos y hablar pues a muchos lugares con la familia y todo eso. Gracias a eso, pero ese carro, mi tío tuvo la suerte de llevar el primer carro Ford que se usó a Badiraguato, donde la gente se quedaba alarmada porque cómo veían un animal que en aquel entonces no existía. Así fue como nos inquietamos más por la civilización, pues fuimos aprovechando más. Llegó la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero y los cultivos de amapola en la Sierra de Badiraguato. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene el programa Bracero. Yo no sé si eso generó una migración fuerte que se notó en el campo, pero además fue cuando empezó la siembra de enervantes en la Sierra de Sinaloa, sí, impulsada por el gobierno de Estados Unidos incluso. Sí, señor, porque a nosotros nos tocó a mí me tocó ver el sembradío, porque en aquel entonces llegaron Sinaloa, hay un librito que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo de Sinaloa. Sinaloa le gustó por ser una tierra fértil, entonces procuró Estados Unidos mandar chinos, porque allí empezaron los chinos a sembrarla, a cultivarla. Algunos de los campesinos se sembraban por lujo, por gusto, porque no era el comercio. A mí no me tocó todavía. Ni estaba prohibida, ¿verdad? No me tocó, ni estaba prohibida, ni me tocó el tráfico ese que vino después, por el cual Sinaloa se hizo famoso. Pero el problema fue Estados Unidos, que propició
la siembra acá para que les fabricara droga para sus soldados de Estados Unidos. Y el problema es que se acabó la guerra y se quedó ya. Y así quedó. El padre de la maestra Gloria era viajero y se dedicaba a vender Biblias bautistas. De ese norte de historia diferente al resto de México, arriban a Guadalajara a terminar sus estudios y a asumir las decisiones más importantes de su vida. Vivimos en el internado, viví en el internado como 3 años. Cuando el internado, por X causa, se cerró, nos dijeron aquí no hay lugar, y mi papá nos dijo, pues regrésense al rancho, allá está su casa. Pero Dios está en todo y siempre hay un ángel de la guarda. Como estudiaba enfermería, mire, para cuando llegué a Guadalajara, lo primero que hice fue inscribirme simultáneamente en 47 a la escuela de... ¿Qué edad tenía usted? ¿17, 18 años? 17 años, 18. Entonces usted nació en el 30. ¿Mande? Nació en 1930. 29. 29, ok. Inscribirme simultáneamente en enfermería. Dije, enfermería me gusta, yo traigo una misión en mi mente y aparte, pues uno se puede ayudar económicamente desde que empieza la carrera. Luego, pero no me voy a quedar así, yo tengo que hacer secundaria. Y descubrí que había una secundaria nocturna para trabajadores. En Hidalgo, donde es el Palacio Federal ahora, allí en Hidalgo, ahí era la secundaria nocturna. Y la primaria era en Puebla, 117, que le decía, en la ciudad. Entonces, por eso me dediqué a estudiar las 2 carreras. Pero fíjese lo curioso de la vida entonces. La ciudad era muy segura. Caminaba a pie, porque pues no había recursos, había que trabajar. Y caminaba a pie desde Prisciliano Sánchez hasta en la mañana al Hospital Civil, a las clases. Regresaba. En la tarde volvía a la secundaria nocturna hasta Hidalgo. Es decir, hacíamos 2 recorridos a pie, seguras, sin problema de nada, las calles muy seguras, muy tranquilas. Así que usamos enfermería. ¿Su hermana también? Mi hermana también. ¿Cómo se llamaba su hermana? Reina Uriarte Rincón. Reina. Mi hermana. Sí, ella, pues nos acompañábamos siempre. ¿Ella era mayor o menor que usted? Menor 1 año, Okay. Pero ella murió. Enfermera también, murió. Y entonces, al terminar le decía, hay una persona, cuando la casa hogar nos dijo, no hay lugar ya, se va a cerrar. Entonces el doctor, como en enfermería pasamos siempre visita con el médico, en aquel entonces, la enfermera era muy pegada a andar descubriendo, investigando, escribiendo para hacer el apoyo del médico. Entonces ese médico nos dijo, le dije, doctor, nos vamos a tener que ir al rancho. Me dijo, no, pues vaya a la presunción, pero me dijo que Dios es cierto. Niñas como ustedes que se han dedicado a estudiar no se van a ir. Yo les voy a buscar una casa donde ustedes van a vivir. Y él fue el doctor Alfredo García Silva, que era traumatólogo y ortopedista en aquel entonces, maestro y de la Cruz Verde de Guadalajara. Entonces nos fuimos a vivir en lo que digo, al contrario, ahora dejas la familia bautista y te vas a ir a vivir con una familia católica. ¿Y eso cómo fue? Para usted, ¿qué significó ese cambio? ¿Fue fuerte o no fue fuerte? Fue muy fuerte, mucha decisión, pero afortunadamente, como le repito, tengo un carácter fuerte de temperamento y dije, bueno, si por algo se dan estos cambios, yo me voy a vivir ahí, pero además dijo, ustedes van a trabajar. Ese doctor dijo, tu hermana conmigo y tú vas a trabajar con Salvador Uribe Casillas. El doctor Uribe Casillas fue el primero y fundador médico traumatólogo del Hospital Civil. Él todavía se le reconoce, lleva su nombre. Con él tuve el orgullo de trabajar. Pero ¿qué le decía?
¿Qué más me preguntan? El tema del choque cultural que implica moverse de su religión original a un hogar católico, que yo no sé en qué medida eso también le motivó a usted tomar decisiones también de creencias, de fe. Fue muy fuerte y realmente, como digo, se necesitó mucha entereza, decisión y el apoyo de la familia con la que llegamos. Ella, yo no sé si le puedo decir el nombre de la mamá. La mamá fue la señora Celia Zambrano Villa, madre de nuestro rector Enrique. Bueno, a ellos me tocó verlos chiquitos, a toda la familia, porque vivimos con ella un tiempo. Cuando mi hermana se casa, el doctor me dice, ¿tú qué vas a hacer? Entonces se va de interna al Sanatorio Vázquez Arroyo, donde el trato afable y cotidiano con monjas y un sacerdote católico, además de su sentido pragmático, la convencen de convertirse al catolicismo. Pues mi hermana siguió su vida, yo me quedé en el sanatorio y ahí vivía, ahí tenía cuarto y todo. Con monjas católicas. Sí, con las monjas católicas. Ellas también empezaron a trabajarme en cuanto a la religión, a explicarme todo. Vivía ahí un sacerdote, él les daba misa diario, pues, y empezaron a trabajarme y a que platicara con el padre y todo lo demás. Entonces, cuando ya después de estar bastante tiempo allí, las madres me animaron y ya haciéndolo uno a ver y tener que recapacitar, dije, bueno, ¿por qué yo no me arrepiento de mi religión bautista? En aquel entonces no se fumaba, ni cerveza, no se iba a bailes, no íbamos al cine, solamente la iglesia bautista que está en Independencia todavía, la fundadora, y de ahí nos llevaban en fila al templo de la casa de Prisciliano Sánchez. En aquel entonces, fíjate, el Parque Morelos acostumbraba que los muchachos en los domingos había daban vueltas. Serenata y daban vueltas. Sí, como todavía ocurre en muchos pueblos. En aquel entonces. Y entonces, pues íbamos un ratito y ya nos regresábamos. Pero yo todavía no conocía a mi marido, eso viene después, la historia. Y así viví en el Vázquez Arroyo hasta 1955, que me casé con mi marido. Pero entonces usted se había dado el proceso de conversión al catolicismo. Sí. Sí. Antes de casarse. Antes de casarse, yo ya hablé mucho con el sacerdote, que lo tengo aquí en foto, el padre, que después lo hicieron obispo en México, en Chilapa, Guerrero y todo. Él se fue, pero antes me bautizó, tuve que hacer el bautizo, la primera comunión y todo lo demás. Y eso fue en el 52. Cuando yo me casé fue en el 55. Pero algunos de los bautistas que yo tengo colección de telegramas que ellos me mandaban, piensa bien lo que vas a hacer y todo lo demás. Pero pues yo decidí casarme porque me decían que a lo mejor era por el interés del marido, pero yo no lo conocí en ese entonces. Yo lo conocí hasta el 53. Uh-huh. Ahora, ¿pero perdió la relación con los bautistas, con la gente de su pueblo, o lo aceptaron, lo toleraron? No, lo toleraron abiertos, después, digamos, sin ningún problema. Mire, tan es así que como antecedente también, había un médico en la iglesia bautista en estos tiempos que venimos, que era el doctor Edward Lamarcol, fundador de este hospital méxico-americano, porque ellos pertenecen a una sociedad poderosa, pues, en Estados Unidos. Como usted sabe, todo viene de allá para ellos. Y en su casa, llegó él como médico, empezó a trabajar en su casa, que él vivía por la calle Avenida Vallarta, en una esquina donde está una gasolinera ahora. Allí era la casa consultorio de él.
de Los Arcos a la... Sí. Es famoso esa vez. Por Vallarta. Enfrente del Observatorio Astronómico, ¿no? Sí. El lado a la cocina. Pues. Sí. Ahí empecé yo desde la casa hogar como enfermera, a ayudarle a él. Pero cuando yo ya me vine a estudiar, me cambié de religión y todo, dejé un tiempo. Se abre el Hospital México-Americano, pero él nunca me olvidó. Me buscó y me dijo, ¿te vas a venir a trabajar a este hospital? A la sala, a quirófanos. Yo siempre fui quirúrgica. Luego le contaré cómo fue mi vida de enfermera quirúrgica. Entonces fui jefa aquí y un tiempo cuando recién se fundó, y antes de casarme yo. Entonces, pues siempre me inquietó porque el doctor Vázquez tuve mucho apoyo con él. Y me dijo, estás en tu casa, aquí vas a vivir, pero ponte a estudiar todo lo que tú quieras, yo te pago todo, yo te doy todo. Entonces así pude cursar, fíjese, ahí estando con él, entré a piano, entré a inglés, que siempre me gustó. Porque Guadalajara emergía apenas de la violencia religiosa. Era una ciudad en gran medida intolerante. Usted me dice que llega a una Guadalajara muy tranquila, muy chica, muy segura. Sí. Usted, viniendo de fuera, usted con una religión distinta, ¿sintió discriminación? Mucho. Porque eso le iba a decir cuando nosotros nos llevaban a la iglesia, los domingos, que eran los días de estar todo el día en el templo, los vagos en la calle nos gritaban, ¡ahí las llevan a todas en fila india! Y nos apedreaban, y apedreaban el templo, y nos decían bautistas, y nos decían muchas cosas que sí, yo lo sentí muy pesado. ¿Usted considera que Guadalajara, entonces, en ese sentido, es una ciudad intolerante? Sí, era. Bueno, yo ahora, en ese tiempo, 100%. Pues creo que acababa de pasar la revolución aquí. Y era una de las capitales del catolicismo mexicano. ¿Sí? Muy efervescente, todo Jalisco. Yo después lo supe, pero me explicaba por qué nos ofendían tanto. Tanta hostilidad. Sí. La maestra Gloria se casó con Jorge Seimandi, un abogado vinculado a José Rogelio Álvarez, el ilustre coordinador de la Enciclopedia de México y secretario particular del entonces gobernador Agustín Yáñez. Estando, como le digo, en el Vázquez Arroyo estudiando, pues yo estudiaba inglés. Me fui a la Universidad de Guadalajara. Por eso puedo decir que, como dice todo mundo, todo se lo debo a la universidad, pero es cierto, desde mis carreras que tengo, el conocer al marido. Mire, yo me fui a estudiar inglés porque siempre me inquietó, ¿no? Y entonces, estando allí, las clases de inglés las daban en la universidad, en la segunda planta. Antes eran los salones de odontología y de otras carreras, ¿no? Iba por las tardes, noches a la clase. Y entonces resulta de que yo como enfermera conocía a muchos médicos de Mascota, Jalisco, porque yo sin saber, mi marido, su hermana, se había casado con el señor Manuel Anaya, que era de los terratenientes de Mascota. Y él iba a Mascota y conocía a esos médicos, como el doctor Cuevanís, todos los Michel, todos los de Mascota, venían a clases aquí porque ellos se iban a ir a especializar a Estados Unidos. Y como yo los conocía, pues yo platicaba con ellos. Yo siempre anduve de vestido blanco de enfermera. Y resulta que ahí estaba Jorge. Yo lo veo y me empieza a llamar la atención, y yo creo que yo a él también. Entonces dije, como que me va a tocar. y ya después me empieza a platicar conmigo, y le dije, mira, yo le expliqué mi situación. Yo estoy en el Vázquez Arroyo, vivo de interna. Si tú quieres ir a visitarme,
tengo que pedirle permiso al doctor, porque el doctor así me dijo, fíjese, cuando tú tengas a alguien... Sí, como si fuera su papá. Como mi papá, fíjate, cuando tú tengas a alguien conocido, no te quiero ver en la calle platicando, esta es tu casa, porque mira, Gloriosita me decía, las piedras a rueda y rueda ni lama crían, entonces tú tienes que saber, y yo también, con quién andas, y te diré si vale la pena o no, ¿verdad? Entonces, ya le conté, pues fíjese que conozco un muchacho que es de aquí de Guadalajara, y quiere venir a verme y todo, pero lo conocí a través de la carrera de enfermería con los médicos. Y fue cuando ella empezó a ir a visitarme a casa. ¿Cómo se llamaba su esposo, su nombre completo de su esposo? Jorge Seimandi Ramírez. Él fue abogado, trabajó mucho tiempo en el gobierno del estado, en la planeación de la costa, con Rogelio Álvarez, Agustín Yáñez. Sí, en los años 50. Sí. Sí. Oiga, pero él, ¿por qué tenía esa relación con los médicos de mascota? ¿Él también tenía raíces en mascota? Porque él iba a vacaciones a Mascota con su hermana, y toda esa familia son de Mascota, los Michel. Porque José Rogelio Álvarez era de San Sebastián del Oeste, si yo no mal recuerdo, el secretario de don Agustín Yáñez. Yo recuerdo porque hice un reportaje hace muchos años de San Sebastián, sí, y me decían, de aquí era Rogelio Álvarez. Pues San Sebastián y Mascota son vecinos, pues. Sí. Son pueblos vecinos. Y él fue en ese tiempo de Agustín Yáñez, trabajó en la costa de Jalisco con Rogelio, como le decía, y aparte fue el reportero del gobierno. También tenemos fotos y todos con él. El matrimonio no la separó ni de los estudios ni del trabajo. Yo fui enfermera de sala de operaciones, de los puros neurocirujanos. Entre ellos empecé desde Lorenzo Gallardo. El doctor Gallardo se fue a Estados Unidos, hizo unos meses de especialidad y ya vino a Guadalajara y empezamos a operar en el hospital psiquiátrico, en la Cruz Verde, en el hospital civil, y él recorría todos los hospitales particulares de aquel entonces. Y yo como instrumentista pues tenía que andar con él. Pero también ese tiempo el doctor iba a operar al Pedro Loza, al Sagrado Corazón, la Beata Margarita, el Chapalita, él la fundó, el doctor Gallardo. ¿El hospital Chapalita? ¿Qué es ahora? Santa María Chapalita, ¿no? Sí, Chapalita. Pero le empezamos a trabajar en una casa rentada. Así fue como inició el hospital. Se reunieron fondos y empezaron la idea de construir el hospital. Cuando usted se casa en el 55, ¿me dice? Me caso en el 55. ¿Usted era enfermera ya profesional? ¿Ya había pues pasado todos los estudios? ¿Ya ejercía? Ya. Yo tengo la cédula y todo ya titulada como enfermera, pero enfermera técnica, porque en aquel entonces para ingresar a la escuela nos pedían solamente primaria. Sí, por eso la estudió paralela a la secundaria, ¿verdad? Por eso hice la secundaria. Y después, ya haciendo la secundaria y cursando enfermería y teniendo ya preparada, viene la inquietud de seguir estudiando. Dije, bueno, yo no me voy a quedar. Descubro que existe la carrera de trabajo social y me voy con doña Irene Robledo, la fundadora, con ella a inscribirme a trabajo social por las noches, porque en la mañana trabajaba. Entonces tenía... ¿Usted todavía no se casaba? No, okay. No me casaba. Cuando entré a técnica, no. Pero seguí trabajando. Pero como ya casada, me casé en el 55. Entonces en esa época, pues yo, además de estar casada, hablé con el marido. Yo quiero seguir estudiando. Entonces, mientras no tengamos hijos y esto, y yo pueda, y tú me ayudes, voy a seguir. Estudié, de allí de terminar trabajo social, dije, ¿ahora qué sigue? Entonces viene la carrera de anglosajones en filosofía y letras. Era un año colectivo, donde ingresábamos para todas las profesionistas, y de ahí se derivaba a historia,
a filosofía, a sociología no existía. Sociología existió cuando dejamos de existir anglosajones. Era idioma español, inglés y todo. Era de la Universidad de Guadalajara. De todo de la universidad. Terminando anglosajones, dije, no, pues yo tengo que hacer algo más. ¿Cómo me voy a quedar así? Acláreme una cosa. Me dice que estudió secundaria. Yo recuerdo, no porque me haya tocado, sino porque me ha platicado mi mamá y mis antepasados, que la educación media era bachillerato, era secundaria y prepa, estaban juntos y se hacían 5 años. ¿Le tocó a usted ese sistema? Sí, ¿sabe? Sí, qué bueno que me recordó esto, porque la señorita Irene, ya habíamos terminado la carrera de técnicas. Sí. Y la señorita Irene dijo, no está bien que ustedes se queden como técnicas, hay que hacer la licenciatura. Entonces, en ese tiempo habló con el ingeniero Matute, que era el rector, y le dice, permítame, vamos trabajando un plan de estudios en que hagan las muchachas preparatoria en la mañana y estudien la licenciatura en la tarde. Entonces fue cuando se aprobó que hiciéramos 2 años, la licenciatura en la mañana y la prepa en la tarde. Y así fue como pude cursar la carrera de licenciado en trabajo social. Doña Gloria no olvida que el marido se negó a seguir cuidando a los hijos. Ese día lloró y tomó consejo de la maestra Irene Robledo. Un día mi marido, ya estaban los hijos y yo me tenía que ir los sábados a práctica, que era parte de la licenciatura. Y me dijo, un día mi marido, yo ya no te puedo cuidar los hijos. Él se dedicaba sábado y domingo a trabajar su pintura. Yo ya no te voy a cuidar los hijos. Yo creo que ahí dejas tus estudios. Y entonces fui llorando yo con doña Irene, señorita Irene. Fíjese lo que me dice el marido. Pero ella, fíjese, muy sabia. Por eso fue maestra emérita y tanto reconocimiento. Me dijo, mira Gloria, te casaste, tu primera obligación es tu hogar. Habla con tu marido. Si lo convences, vuelves. Y si no, adiós carrera de licenciatura. Y lo convencí. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 2. ¿De qué edad? Estaban chiquitos, supongo yo. Chiquitos, 7... No, ya estaban uno en la primaria, que se llevó 3 años de los otros. A ver, usted se casa en 55, ¿y cuándo nace el primer hijo después de casarse? ¿Cuántos años pasaron para que naciera el primer hijo? 3 años para tener el primero. Entonces ese tiempo seguí trabajando y estudiando. ¿Y luego cuánto tiempo más para el segundo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después del primero vino el segundo hijo? Del primero, 3 años también. Se llevaban 3 años, digamos. Sí, y luego ya vino el segundo y luego llegó el tercero. ¿Y al año. Llevan el segundo y el tercero? Segundo, uno y otro, en un año. En un año. Deme los nombres de los 3 hijos. ¿Mande? Deme el nombre de sus 3 hijos. Mire, este que está conmigo es Juan Jorge Seimandi Uriarte. El otro es Aldo Federico Seimandi Uriarte. Y el más chico que se me murió hace 3 años, Álvaro Seimandi Uriarte. El señor es el del medio, digamos. Él es el mayor. ¿El mayor? Él estudió ingeniería en la UDG y luego, porque mi marido lo convenció. Primero ingeniero, él quería arquitectura. Y el marido le dijo, no, primero un ingeniero. Y terminó ingeniería y dice, papá, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y cursó. Entonces, ingeniero y arquitecto. Cursó arquitectura también. El segundo estudió medicina. Él es médico. Vive en Puerto Vallarta. Tiene un hospital, el Hospital Medicare. Y el tercero, pues arquitecto también, que viajó. El arquitecto viajó por todo el mundo, hablando idiomas. Vivió un tiempo en Suiza. Y se me murió hace 3 años por un problema cerebral. Mire. Ok, entonces, tiene a los hijos, digamos que cuando usted tiene esa crisis de que tal vez no la dejen estudiar, ya el señor ya tiene como 10 años. Sí. Sí, ¿verdad? Y él fue el que la llevó de ayudarle a su papá a cuidar a sus hermanos. Tengo un perfume
que me gusta mucho, y me ponía yo. Y un día ahora el hijo ya grande, así ya viejo antes de enfermarse, me lo puse y le dije, hijo, ¿qué te recuerda el perfume? Las noches que nos dejabas solos, porque él se encargaba de sus hermanos y yo me iba, pues en tiempo de mi abogado marido, que tenía reuniones con los abogados, con los compañeros del trabajo, con la universidad, porque él fue maestro, fue director de la Escuela de Artes Plásticas y trabajó mucho tiempo en la universidad también como director y como maestro. Y en el tiempo de los grandes pintores trabajó con ellos, aprendió con ellos. Jorge Martínez fue compañero y otros maestros. Finalmente, convenció al marido y su carrera académica no se detuvo. En los años 80 estudiaría la maestría en salud pública. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.